Bueno, continuamos, amigos, aquí en el programa Está Pasando del Canal 10 de la Televisión Educativa Nacional. Bienvenidas a aquellas personas que nos acaban de sintonizar en nuestra amada República de Honduras. Ya estamos con el licenciado Juan Antonio Medina, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, quien nos dice en esta tarde cómo escribir, leer y hablar correctamente. Pero yo creo que antes de comenzar con la sección, es importante hablar de una persona que ya partió. Buenas tardes, licenciado Medina. Es un gusto volver a estar con usted y volver a verlo. Me alegro de verlo nuevamente. También, licenciado, le quiero decir que la gente me preguntaba por usted, le mandó saludos don Pepe Fiallos desde Jesús de Otoro, allá en Intibucá, y mucha gente que en este momento no recuerdo sus nombres, pero que me encontraban y me decía, por favor, salúdeme al licenciado Medina, que yo he aprendido muchísimo, sigo aprendiendo, es una persona con un gran conocimiento. Bueno, eran adjetivos calificativos maravillosos para usted, y a mí me parece muy lindo eso, porque es el reconocimiento en vida para el ser humano. Claro, por y eso supuesto. Es importante. Y yo estábamos hablando de una persona que ya partió a la casa del Señor y que creo que en este momento le dan cristiana sepultura, y es esta persona que creo que a todos nos ha dolido su partida. A todos, sin Matías distinción Funes. de colores políticos, sin distinción de ideologías. Se trata de Matías Funes Valladares, un magnífico docente, un verdadero ciudadano, un hombre de izquierda seria y sobre todo un hombre dotado de ese particular sentido del humor consigo mismo. Matías hacía chistes de sí mismo. Por eso me duele la forma en que se nos va o se nos adelanta nada más por la enfermedad que lo aquejó en los últimos meses. Sin embargo, creo que el país pierde uno de los grandes valores de toda su historia, siglo XX y siglo XXI. Hombre muy bien preparado en su materia, muy acucioso. Un investigador. Un investigador de primera línea. De primera línea, sí. Publicó dos obras fundamentales, dos libros. Uno sobre los gobiernos militares, que se llamaba Los Deliberantes, porque recuerda el lema que es de las Fuerzas Armadas, apolíticos y no deliberantes. Y el otro, una joya, sobre José Cecilio del Valle. Es cierto. Un libro que él comenzó a escribir. Un investigador de José Cecilio del Valle. De primera línea. Sí. Y lo más interesante es que él es muy honrado. Cuando él presentó el libro en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, él nos contó que comenzó a escribir el libro pensando que iba a probar que Valle era el reaccionario del cual le habían hablado durante mucho tiempo. Y descubrió que por el contrario Valle era un hombre radical, que iba a la raíz de los problemas, que fue un gran pensador, el mejor de su época, además un hombre más liberal que muchos liberales de su periodo, de manera pues que yo realmente no paro de agradecer que la vida me haya permitido conocer a un hombre como Matías Funes Valladares. Mi pesar para la familia, no pude ver a la esposa ayer porque la funeraria estaba llena de, como le dije al principio, de gente de todas las corrientes, todas las ideologías. Nadie podía malquerer a un hombre como Matías Funes. Así es. Y recuerdo que el último programa que hizo en Canal 10 fue precisamente con don Nahum Valladares en el lunes cívico. Yo le debo a don Nahum el que me ha invitado para compartir ese momento inolvidable con Matías. Bueno, qué dicha tuvo usted. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo tan a fondo, pero bueno, lo que él irradiaba realmente era ese ser humano valioso en todos los aspectos, profesional, como gente, como ser humano valiosísimo. Yo creo que ese es el orgullo de sus amores que quedan todavía. Claro. Incluso uno de los hijos estudia en Noruega. Y por eso hasta hoy lo sepultan a estas horas, a las 2 de la tarde, porque lo han estado esperando, lo prepararon muy bien. Pero el hijo llegó a tiempo para sepultar a su padre. Doloroso, pero la familia, pues con alguien, bueno, como tuvieron a un esposo y a un padre y a un hermano tan lindo, entonces eso da mucha fortaleza. Así realmente. Que Dios los bendiga y les dé todo ese
todas ese valor que necesitan para salir adelante. Así es. Y lo van a lograr Yo creo que sí. en base al amor. Licenciado Medina, esta palabra, bueno, les pido a los amigos que nos llamen al 2235-3660 o envíen. Ya estamos con llamada telefónica. Ah, qué bueno, y hay buen premio, hay buen premio. Hay buen premio, ya lo vamos a ver. Don Roque Galea de Danlí, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cuál es su participación? ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Buenas tardes. Hola, parece que se interrumpió la comunicación. Disculpe, don Roque, vuelva a comunicarse con nosotros. Nos encantan las llamadas telefónicas que ustedes hacen al programa porque nos nutren tanto realmente que aquí está el libro que usted pues trae de regalo hablando de Matías Funes. Claro. Y aparece José Cecilio del Valle. Me imagino que tiene una íntima relación, ¿no? Sí, porque se trata de la doctrina en la que incursionó Valle, el utilitarismo de Jeremías Bentham, el famoso pensador inglés. Esta es una obra del licenciado Gustavo Zelaya Herrera, un licenciado en filosofía, es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un libro muy bien documentado y se centra precisamente en uno de los temas en los cuales incursionó el mismo Matías, en Valle, su tiempo y el nuestro, que es un libro que se puede encontrar en las librerías. Es un personaje digno de conocer. El hondureño que no conoce a Valle todavía no es hondureño, de manera pues que es un magnífico premio. El libro acaba de aparecer hace como 3-4 meses, lo publicó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Llévenselo con sus mensajitos o sus preguntas. Así es, aquí tenemos a Ana Hernández de Gracia, en ese bello departamento del Empire en el occidente de la República. Buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Buenas tardes, Ana. Hola. Estoy dando sabiduría al licenciado Medina. Gracias. Y quería hacer una pregunta. ¿Es correcto decir multitud de gente? Es redundante, en realidad es redundante, pero no es del todo inexacto, porque es difícil hablar de multitud de gatos, multitud de perros, pero gente sí. El gente, sea en singular como en plural. Los dos términos son aceptables. Pero insisto, si decimos las gentes, decir multitud de gentes es que queremos ser enfáticos. Entonces suena un poquito redundante, como dice Albarda sobre Aparejo. Pero no es inaceptable, no es inadecuado. Lo único es que es un poquito presionada la expresión. Yo creo que para escribir mejor no es aplicable, ¿verdad? Otra, ¿verdad? Multitud de personas, multitud de hombres o de mujeres, y no la multitud de gente. ¿De dónde viene la palabra ojalá? Pero ojalá es una expresión que viene del árabe, de la frase en árabe muy popular en la España sometida por los musulmanes de entonces, que eran muy cultos, no lo que tenemos hoy, del Is Alá, que Alá lo quiera. De Is Alá nos fuimos a ojalá. Es una expresión árabe. Qué buena explicación, don Roque, gracias por estar con nosotros desde La Ceiba, en el departamento de Atlántida. Buenas tardes, ¿cuál es su participación con el licenciado Juan Antonio Medina? En primer lugar, un saludo al licenciado Medina, día a día no lo mirábamos en el canal, y a usted, licenciada, felices por tenerla de nuevo con nosotros, ¿no? Ay, gracias, don Roque. Gracias. Disfrutamos de ese viaje que usted nos hizo en Colombia, ¿no? ¿Lo vio, don Roque? Ah, qué bueno. Y me gustó que disfrutó de ese sancocho. Disfrute del sancocho. Riquísimo el sancocho. El sancocho es una comida caribeña. Yo la comí en República Dominicana, ¿no? Sí, riquísimo, realmente. Parecido al tapado, nada más que con bastante abundancia de auyama, que le llaman a ellos, que es el ayote, ¿no? Sí. Le cuento, don Roque, que Tony Lowe lo está escuchando en este momento. Sí. A donde hicieron el sancocho, precisamente. Sí. Volviendo al tema que tenemos, estamos muy apesarados por la muerte del licenciado Matías Funes. Así es, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerlo en una estación de buses en San Pedro Sula. Él venía de Guatemala, parecía que él viajaba mucho en ese tiempo
Congreso Sí. Centroamericano, ¿no? Ahí Sí, ya es que fue estaba. diputado. Ahí estuvo, sí, Era en el diputado. Parlamento. Entonces, como 3 horas estuvimos platicando, él estuvo platicando. Yo solo estuve yendo y únicamente le hacía preguntas y, mire, es una tarde maravillosa para mí. Sí. Los conocimientos profundos que tenía en la historia, principalmente en José Cecilio del Valle, los problemas post-independencia, ¿no?, de Honduras, Sí. ¿qué había sucedido en la independencia? Él era muy profundo en eso. El Sí. montón de errores que se cometieron, bueno, él fue una cátedra la que me dio. Don Matías Funes era hijo del gran poeta Matías Funes. Sí. Matías Funes escribió varios libros, yo tengo dos, uno que se llama Le ven anclas y otro que se llama Oro y Miseria, Sí. las minas del Rosario. Sí. Entonces quiere decir que además de la educación y la preparación que él tenía, bajo sus venas venía ese conocimiento o esa herencia que le había dado Sí. su padre de escribir, ¿no? Sí. Incluso él Tengo- él reeditó La Rosa Náutica, otro de los libros de Matías padre. Exactamente. Él, don Matías, era originario de San Juancito. Sí. Yo soy originario de San Juancito. Ah, también, don Roque. Y yo lo conocí muy bien, era amigo de mis padres, ¿no? Sí. Y él disfrutaba contando, él estuvo embarcado durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y fue un marino mercante en los barcos cargueros de las flotas de los Estados Unidos. Sí. Es trabajo muy peligroso, ¿no? Claro. Le voy a contar, aquí hubo un marino en la Ceiba que fue hundido el barco de él 2 veces. En la salida de Nueva Orleans, los submarinos alemanes lo estaban esperando en la salida del Golfo y ahí lo bombardeaban, ¿no? Sí. A base de torpedos. Y él tuvo la suerte de salvarse amarrado en unas tablas, ¿no? Él nos contaba a nosotros esa historia, ¿no? Porque muchos hondureños valientes estuvieron en esa época. Claro. Tengo 2 preguntas para el licenciado. Sí, don Roque. Y me gustaría que las discutiéramos. Sí. Hay una palabra que se llama chanfles, que es muy común, hasta el Chespirito la decía, ¿no? Sí. Chanfle o rechanfle, ¿no? Y investigando eso, sobre eso, encontré que la palabra chanfle se refiere a un efecto cursivo que le da después de patearla, ¿no? Sí. Entonces quiere decir que no es un invento, ¿no? La palabra existe. Sí. Y también hay otra acepción que dice el resultado de cortar en esquina un objeto, ¿no? Sí. Y hay muchas palabras, ¿ves?, que son de uso común, que nosotros creemos que son inventadas o es la costumbre de las personas que encuentran la palabra adecuada para una acción, ¿no? Pero Sí. esa se va agregando a nuestro vocabulario, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias y me alegro de escucharlos y de verlos, ¿no? Felicidades y que Dios los bendiga, ¿no? Gracias, don Roque, Gracias. igual. Qué bonito. Inclusive fíjese que hoy le decía a los estudiantes en una clase, ustedes creen, cuando me oyen decir pañuso, que yo estoy utilizando un término inadecuado, inaceptable. No, el diccionario de las academias lo insertan, el último, el más reciente, como un término, como un hondureñismo para significar algo de mala calidad, algo de mala apariencia, e inclusive pañuso es un equipo de fútbol que juega mal. Ahí está en el diccionario. Ok, aquí está pañuso y está pañoso. Sí, que el pañoso es el que adolece de paño. Exacto, para que no se confundan, porque Claro. solamente una letra Con lo separa. la vocal los cambia, pero cuando yo oigo decir a los muchachos, es que esto está pañoso, y cualquiera dice, miren qué jerga, no, es léxico, es español americano y es un hondureñismo. No lo voy a decir en Buenos Aires, no lo voy a decir en Bogotá, Claro. pero Claro. aquí lo puedo utilizar si ahí está validado. El 24, dicho sea de paso, el martes 24, le quiero invitar al público, por la mañana, a las 10 de la mañana, la Academia Hondureña de la Lengua va a presentar el nuevo diccionario de la Academia, incluso va a presentar la edición un poquito más económica, que viene en 2 tomos. Va a ser el martes 24 en el Paraninfo Ramón Oquelí a las 10 de la mañana. Están invitados. Vamos a reiterar la invitación para ver si nos acompañan.
Tiene otra llamada telefónica, licenciado Medina. Antes de irnos a la pausa, solamente le vamos a pedir a nuestra querida amiga que si nos permite darle que el licenciado le dé la respuesta después de la pausa. Elizabeth, gracias por estar con nosotros en el programa Está Pasando. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Hola, buenas tardes. Hola. Hola. La niña. Ah, es Elizabeth. Sí. Es nuestra querida Elizabeth, que es por lo menos conmigo la tercera vez que nos llama. Sí. Hola Elizabeth, ¿cómo está muñeca? Me da un gusto volverla a ver aquí. Tan bella usted, muñeca, gracias. Qué lindo. Yo la extrañé muchísimo. Ay, princesa, lo que me está diciendo. Usted me va a hacer llorar en este momento. ¿Ah? Usted me va a hacer llorar, princesa, en este momento, pero de la alegría de lo que me está diciendo. Sí, amor, realmente. Gracias, La Elizabeth. quiero mucho. Ay, tan linda. ¿Cuándo la vamos a conocer? ¿Qué pasa con mi abuelito? Vaya pues, amor, está bien. Bonita tarde para usted, Elizabeth. Aló, muy buenas Hola, tardes. buenas tardes, ¿cómo está usted? Aquí escuchándolo, encantado de volverla a ver y a escuchar, ¿no? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes también, licenciado. Buenas tardes, nos hacía falta la niña. Sí, No, pues, claro que creo sí. que es la tercera vez que nos habla Elizabeth ya, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Bueno, esta niña vive bien fascinada de ustedes dos, ¿no? Ay, Qué qué linda, bueno. sí, gracias. ¿Cómo se llama? Y me preguntaba, ¿y mi amiga cuándo va a aparecer en televisión? Aquí estamos de nuevo, gracias a Dios. Mi amiga cuándo va a aparecer en televisión, decía, ¿no? y sintió, ¿cómo se llama? Una enorme alegría cuando la volvió a ver, ¿no? Gracias. Quiero decirle que, ¿cómo se llama? Que la muchacha, ¿cómo se llama? La que estuvo en vez de usted, Margarita Lara, Diana Oyuela. Diana Oyuela también, sí. Óigame, Giselle Lanza. Conduce muy bien Es muy buena. claro. Yo la vi en una Estaba oportunidad. encantado Muy buena, sí. con la conducción. Sí, sí, Es sí, muy buena. profesional. Sí, sí, Pero, sí. claro, dejó Sí. buen repuesto. Sí, sí, realmente. Ahora voy con usted, licenciado Medina. Dígame, véngase. Hay gente que dice, vaya, por ejemplo, yo voy a la pulpería, o yo voy a comprar lotería. La pulpera me dice, ¿cuál quería? O el vendedor de lotería me dice, ¿cuál quería? Sí, sí. ¿No es correcto o es correcto? No, no es correcto. Lo correcto sería cuál quiere. Sí, Pero el cual quiere se oye pesadón. sí. Y entonces, como no lo quiere perder como cliente, le dice cuál quería. O sea que no lo está obligando a comprar. Entonces se allana en el sentido de cuál quería, porque el cuál quiere se oye mal. Se oye pesado, como que les quisieran a uno imponer la compra. La compra, sí. Es por lo eso que sucede cuando decimos yo quería hacerle una pregunta. Porque eso de yo quiero hacerle una pregunta suena muy desafiante. Son las cortesías esas del español que debemos manejar si realmente queremos sobrevivir en un ambiente como el nuestro. Sí. Pero usted tiene razón, cuál quería no encaja dentro del manejo verbal, pero simplemente es un gesto cortés. Cortés, sí. Realmente. Bueno, le dimos respuesta ya. Muchísimas gracias por su comunicación. Vamos a la Gracias pausa. a ustedes, que pasen un buen día. Igual para usted. Bonita tarde, Elizabeth. Bueno, continuamos con ustedes, amigos. Entramos con una llamada telefónica. Gracias por estar en compañía de nosotros. Nos encanta realmente su llamada. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Juan Antonio Medina? Mire, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre apellidos. Dice que mi nombre es Luis Hernández Baquedano. Ajá. Entonces, desde pequeño yo he escrito mi nombre, mi Baquedano con B pequeña. Ahora resulta que en mi cédula está con B pequeña y está con B grande. A mí yo he preguntado a profesores y todos dicen que no importa, es lo mismo, pero ya legalmente le ponen problemas. Claro. Entonces, ¿qué puedo hacer, verdad? Dígame. Sí. Bueno, la verdad es que Gracias, don Luis, por su comunicación. son dos grafías diferentes, Sí. don Luis. Así O es. sea, hay el baquedano con V, con V que llamamos la B pequeña, V, sí. y baquedano con B. Sí.
aunque tengan un origen cercano, pero son dos grafías diferentes. Lo que ocurre es que a veces el registrador lo oye nada más y le dicen se va a llamar Luis Baquedano y ni siquiera pregunta a él, pero con esta o con la otra, B. Y se lo pone y ahí queda. Hay una forma de cambiar el apellido como cambiar el nombre, pero ese es un proceso legal. Legal bastante... Bastante engorroso, engorroso, porque sí. es el juzgado tercero de lo civil. Sí. Y a veces con el caso del apellido sí es importante hacer algo por ello, porque si usted lo ha escrito siempre con la V, con la B pequeña, y resulta que en la cédula le aparece con la B, que llamábamos B grande antes, va a tener cualquier día un problema. Claro, legal. Y si no, sus herederos o sus descendientes. De manera pues que habría que buscarle la salida. El problema generalmente es del registrador, que es medio semianalfabeta, los ponen ahí por clientelismo político y ellos no son capaces de preguntar ¿y cómo lo va a escribir el nombre? Sí. ¿Cómo lo escribe? Sí. Ese mismo caso caprichoso de Funes, Funes con S, Funes con Z. Sí. Matías Funes lo escribía con S, Funes Valladares. El caso de los González, unos llevan la Z, otros llevan Z y S, o SZ. Quesada, el caso de Morazán, que se escribe José Francisco Morazán Quesada con S. Y hay libros históricos que lo ponen con la Z, pero la partida, la fe de bautismo dice Quesada con S. Una llamada telefónica, yo quiero aportar algo a esto, pero definitivamente no podemos hacer esperar. Buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, don licenciado. Mucho gusto. Usted me regaló el libro Tierras de Pan Llevar. Yo siempre los escucho, los miro. ¿Me gustó? Todas las anotaciones en orden cronológico desde que usted inició. Tengo todas las anotaciones por fechas. Ay, qué hermoso. Qué bien. No me pierdo Qué ordenado es usted, ¿verdad? Organizado. Desde niño sistematizado. traté de ser así. Qué bien. Desde niño. Y el nombre es Hermilio, me pusieron Carmilio ahí, pero sí, es Hermilio. Sí. Corríjanlo, por favor, Pero eso, compañeros. Pero ese es un gazapo. Sí, porque inclusive... Ya era necesario de que hubiese un programa de esta índole. Ahí está ya escrito bien. Ahí es correcto. Sí. Estuvo un programa en aquellos tiempos que se llamaba El Gazapo. Sí. Pero ya como el español es tan lindo, tan florido que se aprende cada día. Sí. Yo he aprendido tanto en este programa que hasta resulta chocante escuchar algunas palabras, pero hay que aceptarlo, eso es lo que es. Sí. Ya nos tienen aburridos, pero mis tres preguntas son las siguientes. Me gustaría que me diera un ejemplo de hipérbato. Intervalo o intervalo, ¿verdad? No. Hipérbato. Disculpe. Intervato, ya. Okay. Ahora sí, discúlpeme. Hipérbato. En eso está el hipérbole y el hipérbato. Así es. Un ejemplo. Disculpe. La otra es la segunda, pilotar o pilotear. Sí. Ajá. Hace poco... Pilotear o pilotar. En la bitácora hicieron rectificar este nombre que no es pilotear, sino pilotar. Pero también yo leo pecadillos idiomáticos y ella, la redactora, Doña Vilma. Sí, Vilma Castillo. ella dice que los dos son verbos y que son utilizables. Entonces yo quisiera eso para no seguir cometiendo esos errores. Y el último, que es muy común, es cártel o cartel. Cartel o cartel. Yo entiendo que cartel es una cosa y cártel es otra. Solamente son esas tres que me... Digo, en cuanto a Tierras de Pan Llevar, pues sí, licenciado, me gustó mucho. Rafael Leodoro Valle, ¿verdad? Y ahí vamos a llegar allá para que me gané el diccionario, este diccionario, ¿cómo se llama? El bonito que ustedes... Bueno, ahí lo tengo. Bueno, qué bien. Me gustaría que me
informara sobre eso. Claro que sí, don Hermilio, muchísimas gracias por su comunicación. Y estamos, don Hermilio, fíjese que es interesante. En el ámbito mesoamericano, Hermilio predomina como nombre. Sí. En México predomina, aunque los dos se utilizan, predomina Hermilo. Yo tuve no fue mi maestro lamentablemente, pero lo conocí a don Hermilo Abreu Gómez, que era un mexicano, ya murió, que fue de los fundadores de la Escuela Superior de Profesorado, un intelectual de primera línea, pero en el área centroamericana predomina el Hermilio. Yo hasta ahora lo escucho realmente, sí, el nombre. Es decir, no es común, no es nada común. El caso del hipérbaton. El hipérbaton es simplemente una alteración de la sintaxis normal. Si decimos, por ejemplo, la casa arde o la casa ardió ayer, ese es el orden sintáctico normal. O sea, el sintagma nominal, el sintagma verbal, el complemento circunstancial de tiempo. Pero si yo digo, ayer ardió la casa, ya estoy utilizando un hipérbato, estoy rompiendo con la sintaxis general. Mi mamá me mima, es lo normal. Mímame mi mamá es un hipérbato. Es simplemente la alteración para hacer más. Ese era el ejemplo clásico en la escuela, ¿usted se acuerda? Claro, mi mamá me mima. Y a veces la mamá le pegaba, pero él de niño decía mi mamá me mima. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, lo de pilotar y pilotear. Pilotear. Hoy en el español actual, sobre todo en el ámbito nuestro, las dos formas son válidas, pero definitivamente la forma esmerada, culta, es pilotar. Pilotar va a terminar desapareciendo el uso. Y dejar pilotear, porque es el que más se utiliza. Pilotear es el que se impone cada vez más, sí. Pero el término culto es pilotar. Pilotar. El otro, finalmente, el de cártel y cartel. El cartel es un afiche. Todos lo conocimos, los carteles, incluso hubo una famosa revista cubana que se llamaba Carteles. Así es. Entonces, colocame ese cartel en tal lugar. Pero los medios de comunicación, cuando se refieren a esas agrupaciones ilícitas de narcotráfico, han ido, que es cártel, el cártel, han ido sustituyéndolo por cartel. Por cartel. ¿Por qué? Porque creo que cada vez más los carteles como afiches están desapareciendo. Sí. Ahora lo que hay es banners. Banners, exactamente. Y lo que es un cartel. Un cartel. El banner es un cartel. Así gracias por esperar, gracias por estar todavía con nosotros ahí con su llamada telefónica. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Buenas tardes. Yendo o oyendo. Oyendo. Ajá. ¿Yendo o yendo? Yendo o yendo. Por aquí viene una de las preguntas, pero gracias. Voy a contestar. Es como gracias, María de decimos Jesús. Leyendo, y hay gente que le dice leyendo. Leyendo. Cayendo, caendo. Es lo otro. Yendo. Yendo que se escribe con Y. No con Y. Yendo, no, es yendo. Yendo yo para hacia como hay agua, tuve un accidente. Oyendo, yendo, no, con Y. Sí, con Y. Sí, que nos pregunta nuestro compañero. Yendo, es como cuando le dicen caballo. No es yendo, es yendo, ¿verdad? Que nos dicen de ir. Exactamente. Él está yendo hacia San Pedro Sula. Exacto. Entonces yendo es yendo, ¿no? Él está yendo para San Pedro Sula. Y vuelvo al otro caso similar. Él está leyendo un libro. No, él está leyendo un libro. Y ese vulgarismo nuestro de comernos la EY o la Y, convertirla en un diptongo. Decimos caballo, como que lo escribiéramos caballo, y es caballo. No caballo, como me enseñó un profesor que afortunadamente, no digo afortunadamente, pero ya falleció. Pero aquello de que caballo, no, caballo no, caballo. Igual que bello. Igual que bello. Y no... Fátima Rosales, buenas tardes, gracias por esperar y gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Gracias y los felicito por tan excelente programa. Gracias. Mi duda es esta. Quiero que me aclare los términos jornalizar y planificar.
Ok. Que me expliquen qué consiste cada uno. Sí. Bien, gracias Fátima. Sí. Bonita tarde. Hay dos que se parecen mucho, que son planificar y planear. No es lo mismo planear que planificar, porque planear es el hacerlo grosso modo, pero ya planificar es marcar etapas. Y dentro de esa planificación se admite el término jornalización en el sentido de fijar plazos. No tiene nada que ver con jornal, ni con jornalero. Sí. Es simplemente que dentro de esta planificación vamos a establecer ciertas jornadas de trabajo. En ese sentido jornalizamos. O sea que la que entra en la está dentro de planificación. la planificación. No dentro de la planeación, porque la planeación es una primera etapa, un primer paso en el proceso de la planificación. También planear es cuando las Claro. aves, o el avión o las aves. Claro, el ave o el planeador, ¿verdad? Porque realmente no tiene un rumbo fijo. Sí. No quiero utilizar el ejemplo, pero digamos, hay una enorme diferencia entre el que planea un asalto a un banco y el que planifica un asalto a un banco. Sí. El planeador es el improvisado, va a ver qué le sale. El planificador es el que lo va a hacer con etapas, con todos los estadios correspondientes y en una jornalización. Y no estadios, No lo estadio, ¿verdad? Claro, y no lo recomiendo tampoco. Así es, así es. Bueno, quedábamos con una palabra ahí, bueno, quedaba yo, veo y bello, por eso le dije cuando la utilización de la elle, el bello, pero porque algunas personas dicen veo, Es que en eso lugar de está, bello. Veo, se come la elle. Es un defecto, simplemente es un, no me gusta el término, pero es un vulgarismo, en el sentido de que lo usa muchas gentes, como cuando le dicen anteojos. Es anteojos, no anteojos. O cuando le dicen toalla, en vez de decirle toalla. Y hay gente que le dice, es que mira, ese muchacho está feo, dicen mis alumnos a veces. Le digo, "Oh, y aquella está muy fea también". Entonces, es simplemente una falta de esmero lingüístico. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Buenas tardes de nuevo, licenciada. Buenas tardes. Habla Ana Hernández de Gracia Lempira. Cómo no, con mucho gusto para servirle. Mire, mi pregunta era porque en la Biblia, ¿Sí? en el capítulo 6 de Lucas, en el versículo 17, ¿Sí? dice lo siguiente: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Claro, con solo haber Entonces, dicho... ahí dice multitud de gente. Sí, pero es por el asunto de las traducciones. Hay que recordar que la Biblia ha tenido distintas traducciones, e inclusive, si usted se va al Cantar de los Cantares, en un momento hay unas Biblias que le dicen el amado, la amada, el amante, el esposo, la esposa. En el caso de la multitud de gentes, como lo que ocurre cuando las bienaventuranzas de Jesús, con solo decir que se reunió una multitud, ya usted dijo todo. Sí, claro. ¿Verdad? Pero seguramente en la traducción de no sé cuál lengua, alguien le quiso agregar un poquito más como para enfatizar. Para enfatizar. Porque al fin y al cabo la Biblia no hay que juzgarla exactamente por el nivel lingüístico. Porque depende quién la ha traducido y de dónde. La Vulgata Latina fue traducida, hay que ver si la fuente era griego. Pero las Biblias no se... Hay mucho descuido en la escritura de muchas de las Biblias, dependiendo de la editorial, porque lo que importa es evangelizar, no tanto enseñar español. Pero le repito, si dicen, alrededor de Jesús se congregó una multitud, yo ya sé que es gente, porque era gente, porque eran gente, las gentes de todo, de Galilea, de Nazaret, se juntaron alrededor de Jesús. Entonces, le repito que eso
es redundante. Pero usted en la Biblia pues hay que verlo como eso, como una figura redundante, y no es un error, porque si uno lo entiende bien. Si yo tuviera que revisarlo, entonces yo le quitaría de gente. Sí, y que quitaría no estoy multitud nada más. la Biblia, no me meto con la Biblia yo. Pero por cierto, bueno, a propósito de meterse con la Biblia o no meterse con la Biblia, ahí vienen unos nombres que muchas veces he querido agarrar un lápiz y un papel, nunca lo he hecho. Pero algunas palabras que son importantísimas y que yo he querido traerlas para formularle precisamente las preguntas, porque algunas son palabras que no las entendemos. Por lo menos yo no las entiendo. Yo no sé si mis amigos, ¿verdad?, que nos ven en esta tarde, pero algunas palabras yo no las entiendo porque no están dentro de nuestro, siento yo, que corríjame si estoy equivocada, dentro de nuestro contexto lingüístico. Sí, siempre relacionado con la Biblia. Por supuesto. Sí, por supuesto. Es decir, que hay términos que son tomados directamente del hebreo, que no es una lengua fácil. De ahí pues que los traductores tienen que hacer maravillas en algunos casos por ser fieles a la Biblia hebrea. Pero depende depende de la destreza del traductor. Decían los italianos, traduttore, traditore, traductor, traidor. Porque las traducciones no siempre son exactamente aceptables o precisas. Buenas tardes, gracias por esperar. ¿Cuál es su consulta para el licenciado Medina? Hola. Buenas tardes. ¿Cómo está don Rafael? Desde Santa Rosa de Copán. Mire, tengo poco problema con mi teléfono, pero... ¿Se lo oye bien? Licenciado, yo soy la persona de Santa Rosa de Copán, Rafael Mejía Gallardo es mi nombre. Mejía es ahí, ¿verdad, don Rafael? Sí. En lugar del Gallardo, muchachos, Mejía Gallardo. Está bien, no se preocupe. Mire, recuerda que usted me contaba que posiblemente venía por Santa Rosa. Ah, sí. ¿Vino? Sí, que yo les digo que mi familia, los Medina, son oriundos de Santa Rosa. ¿Es cierto? Y no conozco Santa Rosa. Es cierto. Pero no me voy a morir si conocer Santa Rosa. Es bello. Sí. Y máxime que ahora tenemos un centro regional universitario en Santa Rosa, que es muy bonito, por cierto. Es un lugar precioso. Sí. Y Santa Rosa es un lugar precioso. Ah, sí. Muy lindo. Licenciado, recuerda que a mí me da pena a veces que tengo tantas cosas que consultarles y otras que son tan obvias que me las enseñaron en la primaria y que desgraciadamente en la radiodifusión y en televisión se caen en unos vicios de edición increíbles. Sí. Por ejemplo, el decaísmo, licenciado. Para todas, quiero decirle de que usted es buena gente. Sí, quiero preguntarle de que usted querría decirme. Estoy esperando de que venga Julano. Entonces el decaísmo lo usan los locutores, pero increíblemente. Yo tengo miles de ejemplos que voy copiando le dije que estuve como 8 años en cama y a eso me dedicaba para tener mi mente ocupada, estar oyendo y escribiendo para ver qué hacía después. En una de esas va a publicar la antología del disparate, porque eso es una antología del disparate. Y hay el otro vicio, el queísmo. Cuando deben decir de qué, dicen qué. Es decir, es el descuido. Y usted se lo escucha licenciado a diputados académicos. Yo escucho oficial a la rectora, escucho a don Juan Rolando, escucho a diputados prominentes, incluso en CNN estaba escuchando lo que me aconsejaba usted la vez pasada. Sí, así ¿Qué dicen con ese respecto? ¿Qué me dice con respecto a? Mire, se lo oigo a gente que a nivel mundial está haciendo difusión y que se le está escuchando. No me explico cómo en medios, por ejemplo, CNN, Discovery Channel y History, se queda asustado uno. Por otra parte, a veces se hacen redundancias para hacer énfasis en alguna oración, una frase. Yo tengo también apuntes de los canales de usted, Canal 10, Canal 8 y don Rodrigo Bonarevalo, de todo el mundo, ellos los tengo. Y hay uno que tiene ustedes que dice, hagamos una Honduras mejor para engrandecer a Honduras. Entonces repiten Honduras 2 veces, ¿y por qué dice, hagamos una patria mejor para engrandecer a Honduras? O viceversa, hagamos una Honduras mejor para engrandecer nuestra patria. Yo no sé si lo hacen a propósito, porque a veces yo trabajé también en mercadeo y decíamos a veces, consuma el jabón tal, que es el jabón. Sí, pero eso es truco. Pero esa es otra cosa, porque ya es venta, ¿verdad? Ya es cuestión de mercadeo. Pero ustedes tienen ahí una promoción muy bonita que es Hagamos de Honduras.
para mejorar Honduras. Entonces, no sé si lo hacen a propósito y lo tienen repetido increíblemente cualquier cantidad de veces. A ver cuando tenemos el placer que venga por acá, licenciado Medina. Yo voy a seguir abusando de su bondad, porque hay cosas que no se las consulto, que solo se las comento porque me las enseñaron en la primaria, en 5º grado. Sí. Por ejemplo, a conjugar el verbo apretar, ¿verdad? Sí. Ese verbo apretar, estos señores, donde quiera usted dice, el hombre aprieta bien, dice, no sé, se aprieta, ¿verdad? Sí, y es conjugado como acertar. Yo acierto, yo aprieto. Yo acerté, yo apreté. Porque es el modelo del verbo. Sí. No sé, hay unas barbaridades. Alguien me decía antes de entrar al canal en un centro comercial, es que hay unos que se van al extremo. Y me dijo, ¿no cree usted que eso de hablar de la ceiba como la novia de Honduras es un caso de lesbianismo? Le digo, ¿por qué? Porque la ceiba es femenino y Honduras es femenino, es la Honduras. Digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero ahí lo dejé enredado porque dije yo, ese es el extremo. Pero lo que usted dice es cierto. Y en CNN, en los canales de televisión en español en Estados Unidos, no están los mejores. Como ocurre en la televisión en inglés, es decir, en la televisión en inglés todos los comentaristas, los conductores deben tener un inglés neutro, estilo bostoniano. Si no, no los emplean. Pero ahora tenemos a la raza, al otro allá, Dios, si lo que mejor hablan español es Ramos. Jorge Ramos. Jorge Ramos, de lo que mejor se expresa en español en los Estados Unidos. Yo creo que todos cometemos algunas equivocaciones, licenciado Medina, y las vamos a seguir cometiendo, pero yo creo que una palabra tan común como intemperie, que todavía sigamos diciendo a nivel internacional y nacional, interperie, a mí me parece... Interperie. Inclusive, oiga, alguien me dijo que por qué había yo corregido, pero si hay una llamada me aguanto. No, es que vamos a pausa. Ok, alguien me preguntó que por qué, si era lo apropiado decir el estado del tiempo o el estado del clima. Y les dije, miren, ambas son aceptables, incluso este canal habla del estado del tiempo. El problema radica en que si nos vamos a clima, primera acepción es un estado atmosférico, cambiante, etc. Tiempo, la 12ª acepción es un estado, una condición atmosférica. Entonces, si clima tiene la primera acepción y la única que tiene, deberíamos utilizar el estado del clima. Pero utilizamos ambas, no significa que el estado del tiempo sea mala o incorrecta, pero lo más preciso es el estado del clima. Bueno, aquí está el libro para ustedes, amigos, el regalo del licenciado Juan Antonio Medina. Todos los jueves, José Cecilio del Valle y el utilitarismo. Además tenemos llamada y usted también participe en el sorteo de esta tarde, que al final de la sección, pues el licenciado Medina está realizando para todos ustedes. Buenas tardes, gracias por comunicarse. ¿Cuál es su pregunta para esta tarde, don Norberto Torres, de San Pedro Sula? Ahí está nuestro amigo. Buenas tardes, don Norberto. Buenas tardes, licenciada Delia. Gusto saludarla nuevamente. Gracias, igual, don Norberto. Igualmente, doctor. Gusto saludarlo. Gracias, don Norberto. Deseo preguntarle dos cositas. Por ejemplo, hay palabras como night. ¿Otra vez, don Norberto? ¿Palabras como? Por ejemplo, en vez de decir nadie, dicen naide. Naide. Sí, gracias. Es decir, ¿qué reglas se siguieron para cambiarlo? Lo mismo la palabra vide. Antes, aunque todavía se escucha vide, ¿qué reglas se utilizaron para cambiarla? Es decir, vi en vez de vide. Gracias, don Roberto. Hay un fenómeno que no hay que confundir con metástasis, que es la extensión de un cáncer metastásico, pero se llama metátesis, y es un fenómeno lingüístico. Cuando el niño le dice a uno, papá, me duele el estómago, uno lo corrige y le dice, no se dice estómago, se dice estómago. Sin embargo, la primera pronunciación del término fue estómago. Y por ese fenómeno que se llama metátesis, cambió a estómago. Lo mismo de murciélago, fue lo primero y luego se convirtió en murciélago. Es decir, que son fenómenos... Bueno, eso lo estoy aprendiendo ahorita realmente. A lo largo del lo desconocía. El término palabra
como lo conocemos hoy, fue antes parábola. Y por ese fenómeno, la metástasis, cambió la ubicación de los fonemas. O sea, Claro, de parábola, que dio palabra y dio parábola, fue primero parábola. En el caso de Naide, el Naide, por el mismo fenómeno, se convirtió en Naide, pero en nadie. Y Vide simplemente se comió la segunda sílaba. Yo la vi de caminar. Eso lo dice la gente del campo y es un término, no digo que sea culto, pero es cultísimo porque aparece en el Cantar de Mío Sí del siglo XII. Y eso lo dice el campesino nuestro, como que hubiera leído el Cantar de Mío Sí, que no lo han leído mis alumnos, muchos de mis alumnos. Entonces, ese es un fenómeno de extrañamiento del lenguaje. Pero repito, primero fue estógamo, primero fue murciélago, y después fueron estómago, murciélago, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Es parte de la evolución de la lengua, que no es fija, cambia. Hay términos que hoy nos suenan mal, como el caso de yo financio, pero financio hoy coexiste con financio, que es lo más apropiado, lo más esperado. En un momento dado, financio se va a imponer sobre financio y va a desaparecer. Si las lenguas aparecen y desaparecen, no hay una sola regla que diga que dentro de 50 años vamos a seguir hablando como estamos hablando ahorita. Yo aprendí inglés en Honduras y cuando yo llegué a Estados Unidos di clases de español y de vez en cuando hablaba en inglés, y los muchachos, los estadounidenses, me veían medio raro porque yo era de la edad de ellos, casi. Me decía, y le dije, ¿qué me queda viendo usted? Me dice, es que usted habla como mi abuelo, porque el inglés que me enseñó aquí tenía más o menos unos 20 años de haber desaparecido en los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros lo conservamos. Somos bastante conservadores con la lengua, pero no hay que ser purista. Bueno, gracias por la enseñanza, porque yo he aprendido cosas nuevas en esta tarde. Licenciado, vamos a una pausa nuevamente. Y quiero recordar a una persona muy especial para mí que ya partió hacia la casa del Señor, mi tía Adelina Mejía de Arita, que yo le pregunté mucho en un viaje que tuvimos de aquí a La Labor, a ese bello lugar allá en Ocotepeque, sobre algunas palabras, como nos enseña el licenciado Medina, y ella me iba explicando. El viaje es larguísimo, pero se me hizo cortísimo, porque ella me iba explicando todas las preguntas que yo le iba formulando, ella me las iba explicando, y eso fue muy bonito en relación a unas palabras en este momento, en la actualidad, y algunas otras palabras que se utilizaban antes, y eso fue muy hermoso. Así que quiero recordar esa parte y compartirla con todos ustedes. Radical y raíz, ¿qué relación hay entre ambas palabras? Hay una confusión semántica. En ambas palabras, perdón. Hay una confusión semántica, Delia, porque el común de los mortales dice radical a quien resulta más que radical un vándalo. Pero hasta ser radical, no. Radical es el conservador o el liberal que busca la raíz de los problemas para encontrarle soluciones, sino, como se lo decía fuera de cámaras, para encontrarle problemas a las soluciones. Somos muy dados a eso. Entonces fue radical Valle. Era conservador políticamente hablando, pero fue más radical que Arce, que Barrundia, que Aycinena, que Pedro Molina. Porque aquellos andaban por la superficie, en cambio Valle buscaba cuál era la raíz. La raíz de la situación. O sea que Valle quería radicalizar el problema de la independencia, en el sentido de que no podía darse el proceso porque la base era endeble. Morazán, a pesar de que no tenía la formación intelectual de Valle, fue un radical en cuanto a que propugnaba por que la educación fuese el quehacer fundamental en su Centroamérica. Hasta el sol de hoy todavía no se resuelve el problema. Yo soy en ese sentido radical cuando digo que no se va a poder aprender a manejar el español, la expresión, la supervivencia, la comunicación, mientras no seamos radicales en cambiar esos programas que son unos bodrios, que quieren hacernos hablar, nos quieren obligar a tutear, para erradicar el voceo, como que el voceo es vulgar, ordinario. No, si esa es la norma social. O sea que
hay que tener mucho cuidado. La confianza que da el voceo es algo además bonito, que lo hacemos ¿verdad? bien, no como los uruguayos ni los argentinos, que lo confunden el tú, el vos, el usted. No, nosotros voceamos muy bien. Y el voceo nuestro es fino. Eso cualquier hispanista se lo dice. En la América Central, los dos países que más se parecen en el voceo como norma social son Honduras y El Salvador. Cuesta mucho distinguirlos. Es cierto, cuesta mucho distinguirlos. Yo creo que en otros países no distinguen quién es de El Salvador y quién es de Honduras cuando se va de esos por países. El vocabulario, pero por lo demás, no. Pero muy poco vocabulario realmente. Sí. Como whisky, si nos referimos al pataste. Sí. Allá se utiliza whisky, aquí utilizamos lo de pataste. pataste. Sí. Pero en la zona de fronteriza se utiliza whisky igual. Alguien nos preguntó, ahora que estaba usted de vacaciones, que por qué es una señora que vive en la frontera con Guatemala. Sí. Y que por qué en Guatemala se dice extorsionista y aquí se dice extorsionador. Bueno, es que la proximidad también con México, allá no se dice profesional, se dice profesionista. Profesionista. Y eso se le ha pegado a los guatemaltecos. Pero no importa ser profesionista, extorsionista o extorsionador, es lo mismo. Es el mismo mico en diferentes ramas, como decía mi abuela. Bueno, pues de una palabra como la que estábamos hablando en este momento, achuña. ¿De dónde viene chuña? Claro, que es un hondureñismo. ¿Es hondureñismo? Sí. ¿Totalmente? Y no sé cuál es el origen en realidad, porque no el diccionario americanismo solo lo define como descalzo. Descalzo, sí. Para utilizar otro término, otro hondureñismo, acabado. Anda chuña, anda para ir al cine, no, ando chuña. Ando descalzo de dinero. Sí. Pero el término ando liso también. Ando liso también. Entonces son expresiones coloquiales y son entendibles. Los muchachos hoy no le entienden a ese tipo de términos porque ellos viven en el mundo de la telefonía celular y el teléfono celular no platica con uno. Y ellos se han vuelto realmente mudos y ágrafos. Aunque yo siempre he dicho que ellos están hablando, cuando están dándole a los pulgares, están platicando, están hablando con alguien. Sin embargo, los han alejado de los que tienen cerca. Como dice el aforismo ya, el celular aleja a los que están cerca y acerca a los que están lejos. Sí. Porque hoy entro en un restaurante y me aflige ver la incomunicación terrible que hay. No hay conversación. En una mesa y no se no hay conversación. Y no hablan. No platican. Yo a mis hijos los llevo a comer alguna vez, les digo, cuidadito, se ponen a mensajear, que yo vengo a platicar con ustedes y no a verlos mensajear. Sí. Y ahí con mucho pesar los guardan. Pero se perdió esa comunicación tan bonita, realmente en la conversación, en esa conversación, en donde uno aprende tanto realmente, porque aprende mucho conversando con otra persona. Ay, y esto yo no lo sabía. Es un arte. Era un arte, lo que decía uno de los televidentes que platicó con Matías en San Pedro Sula. ¿Verdad? Él casi no habló porque Matías era un gran conversador. Don Roque fue el que dijo eso. Sí, entonces se cultivaba, la conversación incluso había unos famosos cursos del Carnegie para enseñar a hablar, que no era otra cosa que enseñar a conversar, porque el que no conversaba no sobrevivía. Hoy el que no puede conversar no consigue trabajo. Sí. Significa, licenciado Medina, que don Roque tiene mucha capacidad de escuchar. Claro, como decían antes, Dios nos dio una sola boca y dos orejas para que oyéramos más de lo que hablamos. Exacto. Y la gente que pero tenemos poca capacidad de escuchar. Muy poca. Somos buenos oidores, pero muy poco escuchas. Sí. Y la gente que aprende es la gente que sabe escuchar. Sí. A mí me cuesta mucho con los estudiantes. Yo tengo que decomisar los lápices porque ellos están copiando en vez de estar escuchando. Y entonces no, es decir, ahí no van para ningún lado. Yo les digo, miren, no tienen futuro ustedes. Sí. Esto huele a muerto. Pero después, con eso con eso que se escribe, se va a aprendérselo de memoria en lugar de analizar, de reflexionar, de ver, para tener un aprendizaje realmente satisfactorio. Pues. Sí, porque inclusive en la primera clase que doy, todos llevan cuaderno. Entonces les digo, hágame favor, déjame el cuaderno de lápiz y sálganse.
y comienzo a hablar frente a los cuadernos yo. Ellos están allá afuera en el corredor viendo, porque han de decir, este hombre a saber qué está fumando. Porque yo empiezo a platicar con los cuadernos, no, y le voy a decir a usted una cosa y tal otra, porque ellos entran y no son ellos, son los cuadernos los que están recibiendo la clase. Solo la primera vez, después cuesta mucho porque es un problema de crecimiento, viene desde la primaria, les enseñaron a escribir y no a escuchar. Sí. Yo creo que es importante, bueno, no sé si es válido, pero si no es válido, dígamelo por favor. O sea, hacer como un llamadito, en el caso de que nuestra memoria nos falle. Poner una palabra o una pequeña frase con respecto a lo que el catedrático está diciendo en ese momento. Incluso yo les llevo la clase escrita. Es decir, les llevo la clase ellos escrita. tienen. Yo les llevo, le digo, esta es la clase de hoy. Ya. Y eso entonces quedan viendo y dicen como que esta es la clase de hoy. Sí, es para que no estén copiándola, porque esto es lo que va a venir. Tienen un auxiliar tremendo, pues. Y entonces ellos dicen, a saber cuál será la trampa. Aquí algo huele mal. Se ponen así desconfiados porque dicen, a saber qué quiere. Me acordé de Mario Moreno Cantinflas. De Mario Moreno. Aquí algo huele mal. Buenas tardes, gracias por estar en comunicación del programa Está Pasando y de la sección de escribir, hablar y leer correctamente. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Sí, mi pregunta es, el licenciado Medina sabe hablar inglés bien también. Haces hacer una comparación. Fíjese, licenciado, que yo he echado de ver, voy a hacer una comparación con el idioma español también, que algunas veces en algunos lugares dicen, en inglés dicen uará, otro guatá, otro water, otro water. Por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra se dice water, según tengo entendido. En Estados Unidos dicen water. Entonces, yo hablé con una determinada persona y me dice, es que yo hago la comparación porque la palabra agua en español no cambia, en todas las latitudes es la misma, agua es agua. Esa es la ventaja. Ajá, exactamente. Eso es lo hermoso del español. Este hombre me dijo que es que el idioma español, por supuesto, tiene una Real Academia de la Lengua que regula las palabras, pero que en inglés no hay una Academia de la Lengua que regule, sino que en cada lugar, cada quien habla como le parece la palabra, la puede distorsionar. ¿Es eso así? Sí, lo que ocurre es que el inglés es una lengua comercial, es una lengua práctica, el inglés es una lengua como para mercadear. Y además tiene la desventaja, como otras lenguas, que se pronuncia no siempre como se escribe, como se lee. En cambio el español sí. Yo leo hotel con la H y digo hotel. La H no quiero decir que es muda, pero no representa fonema. Pero el inglés dice house cuando se escribe house, dice ball cuando se escribe bal, maison, dicen los franceses por decir casa, pero se escribe maison. O sea que esa ventaja... Si decimos maison aquí, ¿para qué o es mi hijo o es un maizal muy grande. Entonces, ¿verdad? Ellos no le tienen... Yo siempre le digo a la gente, miren, Cervantes entra puerta a puerta de Está Pasando y platicaríamos con él, el 95% de las palabras se las entenderíamos. Pero si Shakespeare entrara, no le entenderíamos ni siquiera el 5%, aunque habláramos inglés británico. De manera pues que ellos no tienen una academia. Incluso los Estados Unidos, la más reciente de las academias de la lengua española, está en los Estados Unidos, que será en el país que en el 2050 tendrá el mayor número de hispanohablantes del mundo. De manera pues que la ventaja de que podamos leer el español como se escribe, no la tienen otras lenguas. Y eso parece que no los queremos entender. Pregunta, dice que si se suponía que el inglés era el idioma que se iba a hablar en todo el mundo. ¿Eso ha cambiado? Sigue, porque inclusive dentro de unas cuantas décadas, la lengua más numerosa va a ser el mandarín. El mandarín, sí. Pero el mandarín es bien difícil de hablar, porque es una lengua fonética de sonidos. El ni hao ma no es lo mismo, decir ¿cómo está usted? No es lo mismo que decir ni hao ma, no dice lo mismo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que los chinos, que son ya una potencia económica, van a aprender inglés para poder comerciar con otros países. Inglés y el español, que ese se les hace mucho más fácil. Nos platicaba Margarita ayer
de que, bueno, no me acuerdo cuánta cantidad de idiomas, yo no tengo la información y no, en realidad no me quedé con la información de cuántos idiomas, de cuántas lenguas hay en el mundo, que son un montón, sí, pero que se van a reducir a 5. Sí, a lo largo en el 2115 habrán desaparecido aproximadamente unas 6.000 lenguas. Pero habrá el inglés, habrá el mandarín, habrá el español, habrá el árabe y el hindi. Ese era el que nosotros dijimos todo lo que usted dijo, menos aunque suponíamos en ese momento que era de la India, pero no estábamos seguras realmente. Ese viajecito que hizo Obama a la India no es casual. Es porque la India es una potencia, y no solo una potencia nuclear, sino que una potencia en muchos sentidos. De manera pues que van a desaparecer muchas lenguas, aparecerán otras, pero estas lenguas que yo mencioné seguirán siendo, quizás no como las hablamos hoy, pero seguirán siendo lenguas oficiales. Sí, definitivamente. Y el inglés, por supuesto, hay que aprenderlo. Quien no sabe inglés en el mundo de hoy es analfabeto. Sí. Y como los que no nos hemos metido mucho en la tecnología también. Lo mismo. ¿Sí? Y como el estadounidense, el angloparlante que no estudia español, es otro analfabeto. Sí. Así que tenemos que estar... el mundo de las lenguas. Tenemos que estar definitivamente a tono, ¿verdad? Así es. Bueno, aquí están las llamadas telefónicas, no hubo mensajitos en esta oportunidad. No, bueno, hubo solamente llamadas. Aquí está, para que no hubo... Perdonen, pero aquí había muchas preguntas que el licenciado Medina trajo, de las que ustedes han realizado durante la semana, pero no hubo la oportunidad de ninguna, 35 preguntas. ¿Qué les parece? Ninguna pudimos hacer, pero gracias por sus llamadas, amigos. Fueron 18 llamadas. ¿Qué número me da? 5. El 5. 5, Ricardo. ¿Quién se lleva a Valle? El utilitarismo se lo lleva Elizabeth Aceituno de Tegucigalpa. Ya lo voy a poner aquí, Valle, para que no se vaya a perder. Mírenlo, ahí lo tiene. Vamos a mostrarlo para que los compañeros lo pongan en pantalla. Aquí está Ricardi. Y creo uno es Ricardo y el otro Ricardo. Y sabe que creo que es la niña. ¿Es la niña? Creo que es la niña. Sí, es la niña. La nieta del señor Aceituno. Exactamente. Bueno. Es Elizabeth, la tierna que nos llamó, la que se ganó el libro. Bueno, ahí va a tener que leérselo su abuelo, Elizabeth, y después leerlo usted cuando ya sepa leer. Es suyo. Así que vengan por él aquí a Torre Libertad. Licenciado, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ha sido un gusto nuevamente poder compartir con usted en esta sección tan interesante y tan bonita realmente. He aprendido mucho como todos nuestros amigos. Yo creo que eso es sumamente valioso. Gracias. El próximo jueves aquí estaré. Si Dios lo permite. Bonita tarde.